Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la epístola o carta a los Hebreos. Ubíquense, por favor, en el capítulo 11. Los niños pueden salir a sus clases o a su clase. Hebreos 11. Y muy específicamente vamos a leer los versos 23 al 29. Hebreos 11, 23 al 29. Dice la Escritura lo siguiente: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre eterno, una vez más acudimos delante de ti, porque es imposible trazar la escritura de manera correcta y de manera eficiente si no eres tú el que habla, si no eres tú el que llena la boca del mensajero, porque el mensaje es tuyo y no mío. La palabra es tuya y no mía. Y los corazones de los que están aquí no son míos, sino tuyos, Señor. Te rogamos que tu palabra, semilla preciosa, pueda caer en cada corazón y producir mucho fruto. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de hoy se titula: lo que Dios hace por ti, lo que tú haces para Dios. No me gustan los títulos largos para un sermón, pero este lo ameritaba. Lo que Dios hace por ti, lo que Dios hace por mí, lo que tú y yo hacemos para Dios. Todos hacemos cosas esperando ver resultados. Todos vamos al gimnasio, o los que van al gimnasio. Yo espero inscribirme pronto. Todos hacemos cosas esperando ver resultados. Vamos al gimnasio para ganar masa muscular. Y por eso, después de tener varios días entrenando, nos miramos en el espejo a ver si se ve algún cambio. Todos vamos al banco y hacemos el sacrificio de ahorrar
para que pasado unos días vayamos al banco y pidamos un saldo y veamos que la cuenta aumentó. Todos hacemos algo esperando ver un resultado. Sembramos un árbol y le echamos agua y lo cuidamos para verlo germinar y dar fruto. Muchos cuidamos a nuestros hijos, los alentamos, los aconsejamos, los disciplinamos, los amamos para que el resultado sean hombres y mujeres de bien, que nos den más satisfacciones que dolores de cabeza. Todos hacemos algo esperando ver resultados. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, haciendo eso, nos rendimos? ¿Qué pasa cuando vamos al gimnasio y no vemos resultados los primeros días, dejamos la suscripción y no volvemos más? ¿Qué pasa si cuando no tengo en el banco el dinero que yo esperaba tener por X o Y razón, dejo de ahorrar y me consumo lo que tenía guardado en el banco? ¿Qué pasa cuando ese arbolito que no ha dado fruto cuando yo esperaba, lo abandono y dejo que se seque? ¿Qué pasa cuando aún peor yo escojo no seguir siendo fiel a mi familia, fiel a mis valores, fiel a mis principios, fiel en amar y disciplinar a mis hijos? Entonces ellos quedan a la deriva y el hogar fenece porque no supe esperar los resultados, porque tomé malas decisiones. Hoy, a través de la vida de Moisés, yo quisiera que podamos ver por qué Dios hizo cosas para Moisés incluso antes de que él naciese. Antes de que Moisés fuese concebido, ya Dios tenía un folder, una carpeta, un expediente, un plan de vuelo para Moisés. Hoy vamos a darnos cuenta que este hombre, cuando ya fue grande, decidió moverse no por sus emociones, no por sus sentimientos, no por su criterio, sino que se movía por la fe. Y vamos a ver que en la práctica Moisés lo demostró cuando él escogió vivir para Dios y no vivir para sí mismo. Y él escogió vivir para Dios cuando lo tenía todo para vivir por sí mismo, para confiar en lo que tenía a su alrededor. Él lo rechazó, él despreció todo lo que le rodeaba y escogió servir a Dios por la fe. Vamos a ubicarnos en el contexto del pasaje. Vamos a ir de lo general a lo particular antes de analizar el pasaje. Para poder hacerlo, tenemos que hablar en forma muy superficial, pero puntual, sobre la carta a los hebreos. La carta a los hebreos, la epístola a los hebreos, tiene una característica. Es una carta rica en teología. Es una carta rica en la persona y el sacerdocio de Cristo. Es una carta rica en contrastar la ley con la gracia. Es una carta maravillosa, densa, deliciosa, si usted la sabe saborear. Pero la carta a los hebreos tiene una característica: nadie sabe con certeza quién la escribió. Por siglos la balanza se ha inclinado hacia Pablo, pero el estilo discursivo de la carta no coincide con las otras cartas de Pablo. Eso descarta un poco a Pablo. Y han surgido muchas opciones: Lucas, Silas, incluso hasta se ha llegado a pensar que le escribió Priscila, una mujer. Lo cierto es que no se sabe quién la escribió, pero lo que sí sabemos es que quien dictó esa carta y quien la inspiró es el mismo que inspiró los otros libros de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Así que no hay problemas en no saber quién la escribió.
Es Dios, es el Espíritu Santo quien a través de ese hombre o mujer nos escribió la carta a los hebreos. Esta carta fue escrita para judíos que habían creído en Cristo. Y yo quiero que usted entienda el delito religioso que significaba ser un judío y aceptar, abrazar la fe cristiana. Automáticamente usted quedaba excluido de todas las organizaciones, de todo el ambiente, de toda la institución judaica. Usted quedaba execrado por haber seguido al Mesías equivocado según los judíos. Usted era un apóstata. Por lo tanto, imagínense a estos judíos oprimidos por un imperio extranjero que eran los romanos, y además de eso, ahora por confesar a Cristo, excluidos y perseguidos por su propio pueblo. Por lo tanto, quien escribió la carta a los hebreos lo hizo a esos judíos que estaban expatriados como nómadas por seguir el evangelio. Y era tal el sufrimiento, era tal el entorno de dificultad que se le había presentado a estos nuevos creyentes, a estos seguidores de Jesús, que su gran problema era que estaban dispuestos o pensando en claudicar. Estaban desanimados, estaban dudosos, estaban preguntándose, ¿valdrá la pena ser cristiano y perder todo lo que hemos perdido? Cuando desde que aceptamos a Jesús, desde que predicamos el evangelio, desde que abrazamos la fe por gracia y no por la ley, hemos llevado palo y pedrada, ¿valdrá la pena? En ese contexto de duda, de desánimo, esta carta a los hebreos es escrita muy posiblemente antes del año 70 después de Cristo. Ahora ya hablamos un poco de la carta. Ya usted sabe de qué trata la carta. Ahora vamos un poquito más, vamos a aumentar el zoom y nos vamos a concentrar en el capítulo 11 de Hebreos. La carta a los hebreos, si usted pudiese escoger uno de sus capítulos, sin duda, posiblemente la mayoría escogería el capítulo 11. Es una carta o un capítulo, que comienza con una definición clara, simple y sencilla de la palabra más corta que hay en la Biblia, o una de las más cortas: fe. La palabra fe tiene dos letras, una sílaba, pero es una palabra poderosa. Y aquí en Hebreos 11:1 se nos da un concepto claro y sencillo. Leámoslo. Yo sé que usted se lo sabe, pero vamos a leer Hebreos 11:1. Si alguien le preguntara a usted, ¿qué es la fe? Entonces usted puede ir perfectamente a este versículo y leerlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuáles son las palabras claves en ese versículo? La palabra certeza, la palabra convicción. Certeza, convicción. Fe es estar seguro, cierto de lo que se cree, y es estar convencido de que llegará lo que se espera. Y así comienza este capítulo, el capítulo 11, posiblemente el más atractivo de todos los capítulos de Hebreo. Pero este capítulo era como una inyección de ánimo, como una inyección de que vale la pena seguir. ¿Por qué? Porque quien escribió Hebreos dedicó este capítulo a mostrarnos un catálogo, una galería de los héroes de la fe.
Usted lee el capítulo 11 de Hebreos y ve cómo el autor nos va diciendo las cosas que se hicieron por la fe y los hombres y mujeres que actuaron por la fe y las proezas que hicieron a través de la fe. Y va mencionando a Abel, y va mencionando a Enoc, y va mencionando a Noé, y va mencionando a Abraham, y va mencionando a Jacob, y va mencionando a José. Y si hubiese oportunidad, hubiese mencionado a todos los héroes del Antiguo Testamento. Pero cuando llega a Moisés, posiblemente llega a describirnos la vida del hombre que ha estado más cerca del rostro de Dios. Así que Hebreos 11 es una muestra de que las obras, las buenas obras, las buenas acciones, las buenas decisiones que usted y yo y todo creyente puede hacer para Dios solamente pueden ser y pueden provenir por medio de la fe. No es casualidad que en Efesios 2 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y el verso 10 de ese mismo pasaje nos dice que ya Dios preparó de antemano las obras que vamos a hacer por medio de la fe. Así que la fe, más allá de algo místico, más allá de un abracadabra, más allá de una palabra mágica que yo tengo para conseguir las cosas que yo quiero, la fe es la convicción, es la certeza de que estoy viviendo para la gloria de Dios y para hacer lo que Él me ha mandado a hacer. Hemos ido de lo general a lo particular. Y ahora vamos a aumentar aún más el zoom y nos vamos a concentrar en esos pasajes que leímos al principio, 23 al 29. Cuando lo hacemos, vemos varias cosas. Primero, vemos a Dios obrando, vemos a Dios actuando, vemos a Dios dirigiendo la vida de Moisés aún antes de que él naciese. Ya Dios sabía dónde iban a nacer Moisés, quiénes iban a ser los padres de Moisés, y estaba preparando el corazón de esos padres. Dios quería, y para sus propósitos él deseaba un libertador. Y él escogió, él eligió, soberanamente decidió que este niño llamado Moisés fuera el libertador de la nación hebrea, de la esclavitud de 400 años de los egipcios. Vemos en este pasaje que la fe de los padres de Moisés fue puesta a prueba. Y esto me permite resaltar algo que usted debe siempre tener en cuenta. Cuando usted está en un avión practicando paracaidismo, usted jamás sabrá si el paracaídas funcionaba correctamente hasta que no se lanza. Usted jamás, dentro del avión, en la seguridad del avión, usted nunca podrá saber si el paracaídas funciona. El paracaídas, usted sabe si funciona cuando se lanza y ala del cordel. Pues la fe cristiana, la fe de los hijos de Dios, tiene que ser probada, tiene que ser sometida a pruebas, porque es muy fácil decir yo soy cristiano, es muy fácil decir yo creo en Dios, es muy fácil decir yo confío en Dios. Vamos a ver si en la prueba es verdad. Y los padres de Moisés fueron probados. Llegó un edicto de Faraón.
vamos a matar a todos los niños varones. Y ellos, a pesar de lo que significaba desobedecer ese decreto, ellos sintieron en su corazón pagar el precio, asumir el riesgo, pero vieron en Moisés a un niño hermoso, vieron en Moisés un favor de Dios para con él, y algo les mostró y les dijo: hay que preservar la vida de este niño. Y lo guardaron por 3 meses. Y lo hicieron porque tenían fe en el Dios de los hebreos. Observen todo lo que Dios está haciendo por Moisés, y aún no ha nacido. Dios ha hecho cosas por ti y por mí antes de que naciéramos. Dios no improvisa con tu vida ni con la mía. Dios tiene un plan para ti y para mí, como lo tenía para Moisés. Dios, después que Moisés nace, después que Moisés viene al mundo y es resguardado por sus padres, Dios preserva su vida. Cuando a los padres no les queda otra alternativa que echar al niño al río. Pero los padres no lo hicieron descuidadamente. Los padres no lo hicieron a que pasara lo que pasara. No, ellos hicieron un plan. Ellos sabían a qué hora se bañaba la hija de Faraón en el río. Y ellos mandaron a la hermana mayor de Moisés con una canasta bien calafateada, bien impermeabilizada para que no se hundiera en el río, y deliberadamente lo dejaron correr para que se topara con la corte de la princesa, lo cual sucedió. Y ella se quedó de lejos mirando. Y cuando consiguieron la canasta y sacaron al niño y todos estaban contentos con el niño, la muchacha se apareció y dijo: ¿quieres que te busque a alguien que te lo críe? Y la providencia de Dios decidió que ella se llevara a su propio hermano, a su propia casa, a su propia madre, y Moisés fuese criado esos primeros años en su propio hogar. Porque Dios tiene un plan para ti, y Dios hará grandes cosas para ti y por mí, para que podamos cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. En su momento, Moisés tuvo que ser llevado de regreso al palacio de Faraón. Pero, aunque no se nos dice con exactitud, Moisés ya iba formadito. Moisés ya iba encaminado. Moisés salió de la casa de su padre y de su madre conociendo al Dios de Jacob, conociendo al Dios de Isaac, conociendo al Dios de Abraham. Y el temor de Dios había sido sembrado en el corazón de Moisés. Y yo quiero decirte algo, hermano, especialmente a los padres, a las madres, a los abuelos. Aunque el mundo nos quiera obligar a escuchar las vagabunderías, las inmoralidades, las suciedades que están llevando a nuestras escuelas, nosotros tenemos el derecho y el deber de oponernos a ello. Debemos luchar contra eso. Y en nuestro hogar, en nuestra casa, sembrarle a nuestros hijos y a nuestros nietos el temor del Dios de Israel. Porque cuando Moisés fue a Egipto, cuando Moisés fue al palacio de Faraón, ya su corazón estaba blindado por la fe del Dios de los ejércitos. Miren todo lo que Dios hizo para Moisés. ¿Qué quiero que aprendamos hoy? Que valoremos lo que Dios hizo para libertar a Israel. Cómo preparó todo. Y déjame decirte que Dios tiene un Israel para ti. Puede ser tú mismo, puede ser tu familia. Cualquiera sea tu entorno,
Dios te quiere usar para romper cadenas. Dios te quiere usar para que otros conozcan la vida eterna por medio de ti. Dios quiere usarte como Moisés. Hoy en el sermón quiero que comprendas que Moisés también entendió su propósito de vida. Y esta tarde quiero que tú entiendas que tienes un propósito, que no eres una casualidad. Dios tiene un folder, Dios tiene una carpeta, Dios tiene un plan de vuelo para ti, pero tienes que decirle: Dios, quiero hacer tu voluntad. Y tienes que tomar una decisión. Hoy, al salir por esa puerta, tú tienes que tomar una decisión: si vas a vivir para ti o vas a vivir para Dios. 3 cosas muy breves. Primero, analicemos un poco más lo que Dios hizo por Moisés. Versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño, hermoso, y no temieron el decreto del rey. Ese versículo nos muestra lo que ya hemos dicho. Número 1, Dios eligió a Moisés antes de nacer. Dios te escogió a ti para conocer a Cristo antes de nacer por su soberana voluntad. Escogido fui de Dios en el amado. En lugares celestiales su protección me dio. Dice la Biblia que los que han creído están sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que Dios ya eligió tu vida antes de nacer. En segundo lugar, Dios le dio a Moisés unos padres llenos de fe. Tanta fe que dijeron: si tenemos que morir por desobedecer al rey, vamos a morir, pero este muchacho se salva. Y déjame decirte que la vida cristiana implica que hagas cosas para Dios que van a poner en riesgo tu vida. Desde hacer el ridículo, desde avergonzarte, hasta incluso en algunas ocasiones poner en riesgo tu propia vida. Pero si tienes fe, lo debes hacer. Dios preservó a Moisés de la muerte. Dios evitó que tú y yo hayamos tenido una madre liberal de las que abortan a los hijos ahora como que si fuesen cualquier cosa. Es terrible ver, es realmente repugnante ver mujeres liberales luchando por la vida de las mascotas, luchando por la vida de los toros, luchando por la vida de los animales que sufren, que está mal. Nadie ha dicho que están bien las corridas de toro, pero da fatiga, da náuseas ver a estas mujeres luchando por los derechos de los animales y luchando para matar a sus hijos en el vientre. Es terrible. Dios preservó que tuvieses una madre así. Dios te guardó, Dios me guardó y Dios me ha traído hasta estos 56 años por la misericordia de Él, porque tiene un plan conmigo. Y Dios te ha dado vida y te ha sostenido aquí hasta ahora, no por casualidad, no porque está improvisando contigo. Hay un plan para ti. Dios no solamente preservó a Moisés, lo colocó en medio de Egipto, en un entorno que sería útil para sus planes. Dios te coloca a ti y a mí en un ambiente que, si bien es cierto, es riesgoso, que es el mundo. Si bien es cierto, hay tentaciones, como era el palacio de Egipto. Sin embargo,
Dios te ha puesto allí como sal. Dios te ha puesto como luz. Dios te ha puesto como un elemento, como un factor para cambiar tu entorno. Y eso fue lo que hizo Moisés. Dios llamó a Moisés con una misión. Dios tiene una misión para ti, te está llamando. ¿Cuál es? No lo sé. Pero no luches con Dios, hermano. No luches con Dios, hermana. Dobla tus rodillas y dile: Padre, yo te ruego que como a Moisés y a otros héroes de la fe, tú me reveles tu propósito para mi vida. Dirígeme, condúceme, capacítame, lléname. Quiero ser tuyo, quiero servirte. ¿Cómo se va a negar Dios a conducirte a eso? Y lo más importante quizás, Dios respaldó a Moisés en cada paso. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Emprended grandes cosas para Dios y esperad grandes cosas de Dios, dijo un pensador. Si tú decides invertir tu vida, si tú decides invertir tu tiempo, si tú decides invertir tu salud, si tú decides invertir tu dinero, si tú decides invertir tus recursos y ponerlos en el altar y decirle: Dios, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, por favor, úsalo para tu gloria. Si lo haces de corazón, Dios promete estar contigo, respaldarte y prosperarte en todo lo que hagas para Él. Y eso fue lo que Dios hizo con Moisés. Pero en segundo lugar, veamos lo que Moisés hizo para Dios. Ya Dios hizo su parte. Ya Dios hizo lo que le correspondía. Ahora la bola está en la cancha de Moisés. Ahora Moisés tiene frente a sí la arquería. Él tiene que decidir cómo va a cobrar. Observemos lo que dice el verso 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, podía tomar decisiones. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por favor, si usted subraya su Biblia, subraye la palabra rehusó. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y el versículo 25 dice: escogiendo, subraye, escogiendo. Si fuera pentecostal le diría: dígale al que tiene al lado, escogiendo. Pero no lo voy a hacer. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Palabras claves, ¿cuáles son? Rehusó y escogiendo. Vamos a ver un video que nos va a demostrar esto. Preste la atención. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. A los niños se les dio a escoger o comerse el mamabisco ya o esperar para que le den dos. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Todavía falta lo mejor. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? Vean esto. So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay, now you can have both. You need them. ¿Qué nos enseña ese video? Además de la inocencia de los niños. Rehusar, escoger. Hubo una niña que ni siquiera esperó que la señora se saliera de la habitación. Hubo otro que le arrancaba pedacitos, otro lo olía. Hubo una niña que ni siquiera movió los brazos, se quedó mirando fijo. Y ya al final vemos al niño cuando recibe su galardón atragantándose con él, disfrutándolo a plenitud. Valió la pena esperar, ¿verdad? Moisés, cuando creció, tuvo frente a sí que tomar una decisión. Pero yo quiero que usted entienda esto. Cada personaje del Antiguo Testamento tiene una asociación tipológica con Jesús, con Cristo. ¿De dónde llamó el Señor a Jesús después que nació? Lo llamó de Egipto porque allá fueron a dar, durante el censo, durante la persecución que hicieron de los niños, allá fueron a dar María y José, y el Señor llamó a su hijo de Egipto. Pues de Egipto Dios sacó a Moisés, y a Moisés lo usó para sacar al pueblo. Pero lo que me llama la atención es lo que dice el versículo 26. Que Moisés, que vivió siglos antes de Jesús, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué escogió eso? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés no conoció a Jesús. Jesús vivió siglos después. Pero Moisés entendía lo que significaba ser un siervo sufriente, porque tenía a su alcance ser heredero del hombre más poderoso del mundo, Faraón, y escogió ser un esclavo. Él tenía frente a sí los placeres del palacio real, pero escogió sufrir para el Señor. Él fue un modelo de fe perseverante, un hombre que no apartaba su mirada, como dice el verso 27, del Dios invisible. Y la Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso los cristianos, por medio de la fe, podemos ver al invisible, que es nuestro Señor. Y Moisés vio a su Dios
y se sostuvo por medio de la fe. Moisés es un ejemplo para ti y para mí de que nuestro propósito en la vida mayor, más grande, no hay otro mayor, es glorificar a nuestro Dios. Moisés rehusó llamarse heredero del faraón, rehusó los placeres del reino egipcio, rehusó el poder del imperio, rehusó las posesiones y riquezas. Cuando usted quiere ver algo de los egipcios, lo que quedó de los egipcios, tiene que ir a un museo. Pero cuando usted quiere ver el legado de Moisés, usted solamente tiene que ver esa nación maravillosa que es Israel y todo lo que Dios ha hecho a través de esa nación. Moisés despreció los manjares del palacio del rey, pero comió maná, comió perdices en el desierto donde no había posibilidades porque la mano de Dios lo sustentó. Tomó agua de la roca en la peña de Horeb. Moisés rehusó sentirse protegido por los carros de Faraón. Sintió rehusarse a estarse en paz porque estaba en el ejército más poderoso del mundo, porque ese ejército terminó en el fondo del Mar Rojo. Pero Moisés terminó mirando de lejos la tierra prometida. Moisés despreció las alhajas, los tesoros de los egipcios, porque su mirada estaba puesta en el tesoro celestial, donde nadie puede quitarte lo que Dios ha guardado para ti. Él rehusó todas esas cosas y eligió ser un esclavo del Dios Todopoderoso. Decidió confiar en la provisión de Dios. Eligió ser sostenido por Dios. Decidió sufrir con la esperanza puesta en Dios. Termino. Punto número 3. ¿Qué espera Dios que tú hagas? Miremos lo que dice el verso 6 de Hebreos 11. Verso 6 de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Lo primero que Dios espera de ti es que tu pasión sea agradar a Dios. Todo el que tiene un hijo sabe lo satisfactorio que es ver a un hijo hacerte caso, pero también sabe lo frustrante que es ver a un hijo ir por el camino contrario al que tú le has aconsejado. Pues Dios siente alegría, gozo, regocijo cuando te ve obedecer su palabra, pero siente tristeza cuando te ve desobedecerla. Tú dices que tienes fe, tú quieres agradar a Dios, pues la fe te tiene que llevar a buscar a Dios, sabiendo que el galardón maravilloso de Dios no está aquí, sino en el reino de los cielos. Por lo tanto, Dios espera que tú lo agrades. Dios espera que tú lo prefieras a Él, que tú lo escojas a Él, que tú rehuses a quien sea por Él. Si no te has casado, rehúsa a una pareja que no ame a Dios como tú lo amas. Rehúsala, rehúsalo. Escoge a una mujer, escoge a un varón que ame a Dios más que a ti. Observemos lo que dice el verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Tienes que hacer como el niño del malvavisco.
Sí, yo sé que la vida tiene muchas tentaciones, el sexo, los placeres, el dinero, la fama, el lujo, la necesidad de aprobación. Son muchas las cosas que te están llamando, que te están tentando. Pero tú demostrarás que tienes fe cuando rehuses estas cosas y escojas y abraces las cosas que Dios te ofrece. Tienes que preferir a Dios y tienes que obedecerlo. Versículo 29 nos muestra el momento clímax de este pasaje. Después que Moisés escogió a Dios, decidió sufrir por Dios, decidió confiar en Dios, en su sangre regada para la protección de los primogénitos de Israel, dice el verso 29 que llegaron al punto clímax. ¿Cuál fue el punto clímax? Allí, el mar rojo. Y atrás, Faraón y sus carros y sus ejércitos. Y Moisés empezó a verse abarrotado por un pueblo que le decían: no habían suficientes tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir aquí. Tanto sufrir y tanto padecer para que ahora tengamos que morir aquí en las orillas del Mar Rojo. Y Dios le dijo: no me digas nada, marcha, avanza. Y entonces Moisés ordenó al pueblo y empezaron a marchar en contra de toda lógica. ¿Por qué? Porque Moisés obedeció a Dios. Y cuando ellos dieron el primer paso, el mar se abrió y pasaron en seco. Pero los egipcios quisieron hacer lo mismo y perecieron ahogados. Y aunque suene duro para la lógica humana, eso fue una forma en la cual Dios se glorificó, porque el pueblo que debió perecer en Egipto estaba del otro lado de la orilla victorioso, y el ejército que se suponía jamás sería vencido estaba ahogado en las profundidades del Mar Rojo, porque Jehová de los ejércitos peleó por ellos. Y yo quiero decirte que si tú obedeces a Dios, Dios va a pelear por ti. Hoy, antes de salir por esa puerta, mi exhortación es que medites, pienses, caviles, saca cuentas de todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Y cuál es el propósito con el que Él te trajo al mundo? Aún si tú eres un anciano y piensas que ya lo que te queda de vida es muy poco, aún Dios puede hacer grandes cosas con lo que te queda de vida. Mucho más si eres joven, mucho más si todavía estás empezando a vivir. Doblega tus rodillas delante del Padre Celestial y dile: Señor, quiero quemarme, quiero gastarme, quiero desgastarme como una vela para la gloria de tu nombre. Y nunca, jamás Dios responderá de otra forma sino cumpliendo su palabra ante esa petición. Segundo, escoge a Dios antes que el mundo. Mi querido joven, sí, el mundo da placer, el mundo da gozo, el mundo te hace vibrar, el mundo te hace sentir cosas maravillosas, tu cuerpo se eriza ante el placer, pero muchas de esas cosas, la mayoría de esas cosas te van a llevar al infierno. Te van a hacer pasar una condenación en el infierno por haber desechado a Dios. Escoge ser un siervo de Dios. Y cuando sientas que te estás cayendo, cuando te levantes en la mañana y no te provoque levantarte, haz lo que hizo Moisés. Se sostuvo mirando al invisible. Se agarró del invisible por medio de la fe.
Puedes ponerte de pie.